De entre todos los personajes que cobran protagonismo en la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, Adam Velaryon siempre ha sido mi favorito. En los libros tiene un hermano pequeño llamado Alyn, aunque por alguna razón en la serie de House of the Dragon los han girado y es el mayor quien se llama Alyn, mientras que el menor se llama Adam, con lo que no sé si sus papeles también se invertirán. Pero como dato curioso, resulta que el actor que interpreta al hermano mayor es el mismo que interpretaba a Bayek de Siwa en Assassin's Creed Origins, videojuego que pertenece a mi saga favorita. Así que, en conclusión, tanto en los libros como en la serie, el hermano mayor me tiene encandilado. Adam nació en Hull, una ciudad situada en Driftmark, la isla que era feudo de la casa Velaryon. En todos los libros, Driftmark se traduce siempre como marca deriva, pero Hull no, sino que en el mundo de Hielo y Fuego se traduce como casco, mientras que en Fuego y Sangre se la traduce como la quilla, de modo que el nombre de Adam lo podemos encontrar indistintamente como Adam of Hull, Adam de casco o Adam de la quilla. La madre de Adam era Marilda, una mujer nacida en el año 97 después de la conquista como la hija de un armador de barcos de la ciudad de La Quilla que trabajaba para Lord Corlys Velaryon. Durante su infancia era habitual ver a Marilda por los astilleros de su padre y se la conocía más por el nombre de Ratona, porque era pequeña, veloz y siempre andaba entre los pies de los marineros. Nunca se casó, pero aún así, a los 16 años dio a luz a un hijo, Adam, y acababa de cumplir los 18 cuando tuvo al segundo, Alyn. Menudos y rápidos como su madre, los dos bastardos tenían el cabello plateado y los ojos violeta, rasgos inconfundibles de que su padre debía ser sin duda alguien con sangre valiria en las venas, aunque Marilda se negó categóricamente a dar su nombre. Así, ambos crecieron en los astilleros de su abuelo materno y se enrolaron como grumetes antes de cumplir los 8 años, y en el 124, cuando su abuelo falleció, Marilda vendió los astilleros heredados, con el dinero que obtuvo se hizo a la mar como patrona de una coca mercante a la que llamó Ratón y, ejerciendo como sagaz mercader y osada capitana, 6 años después poseía ya 7 barcos, en los que siempre andaban enrolados sus 2 hijos bastardos. Sin embargo, las vidas de los tres dieron un cambio brusco en el año 129, cuando el rey Viserys murió en su lecho y estalló la guerra conocida como la Danza de los Dragones. Cuando eso ocurrió, Lord Corlys Velaryon y su esposa, la princesa Rhaenys Targaryen, se aliaron con la reina Rhaenyra, lo que hizo que Marilda, Adam y Alyn, al ser vasallos de los Velaryon, pertenecieran también a ese mismo bando. Durante las primeras semanas no se vieron afectados por la guerra, pero a finales de año la princesa Rhaenys murió en batalla, y como la reina Rhaenyra todavía no se había recuperado de la pérdida de su hijo Lucerys, fue su primogénito y heredero, Jacaerys, quien tomó el mando de la situación. Entendiendo que podía aprovechar que estaba en Rocadragón para conseguir más jinetes de dragón que se unieran a su causa, pues en esa isla habitaban varios dragones adultos que o bien eran salvajes o bien se habían quedado sin jinetes con el paso del tiempo, Jacaerys anunció que cualquiera que pudiera domar a uno de ellos obtendría tierras, riquezas y el título de caballero. En teoría, los dragones solo podían ser montados por personas que tuvieran sangre valiria por las venas, y como durante los últimos 2 siglos Rocadragón había sido la casa de los Targaryen, pues la isla estaba repleta de bastardos engendrados por esa familia, por lo que fueron muchos los que intentaron domar a los dragones, y hubo 4 que lo consiguieron. Adam fue uno de esos 4. Su madre, Marilda, lo había llevado a él y a su hermano Alyn a que probaran suerte, y Bruma, el dragón de color gris claro que había pertenecido a Laenor Velaryon, permitió que Adam, que tan solo tenía 15 años, se subiera a su lomo y volara con él. Fue entonces cuando Marilda ya no mantuvo más el secreto y reveló que sus 2 hijos en realidad eran bastardos del difunto Laenor Velaryon, y ciertamente se parecían a él, pero muchos en Rocadragón y Marcaderiva lo pusieron en duda porque era bien sabido que a Laenor Velaryon nunca le habían interesado las mujeres. Aún así, nadie osó llamarla mentirosa, porque el propio Lord Corlys Velaryon, el padre de Laenor, los adoptó a ambos en el seno de su casa y pidió a la reina Rhaenyra que les quitara el estigma de bastardos, petición que Jacaerys secundó, de modo que la reina acabó accediendo y Adam, un simple plebeyo, se convirtió en Ser Adam Velaryon, heredero de Marcaderiva y heredero de Lord Corlys Velaryon. Aún así, más tarde se difundió otro rumor sobre la identidad de su padre, según el cual en realidad no habían sido engendrados por Laenor, sino por el propio Corlys, a quien sí que le gustaban las mujeres, solía visitar los astilleros de La Quilla con mucha frecuencia y es posible que allí hubiera quedado prendido de Marilda, aunque, en aras de la prudencia, le habría ordenado mantener a los niños apartados de la corte porque temía la reacción que hubiera tenido su esposa Rhaenys en caso de descubrir que él había engendrado 2 bastardos por una chica a quien ella doblaba la edad y para colmo hija de un constructor de barcos.
Por esa razón, fue ahora que justamente Rhaenys acababa de morir, cuando ya no había riesgo, que Corlys presentó a sus 2 bastardos y los legitimó con la excusa de que él era su abuelo paterno. Así pues, Addam se convirtió en el jinete de Bruma, mientras que su hermano Alyn intentó montar al dragón salvaje conocido como ladrón de ovejas, pero en su caso no tuvo tanta suerte, el dragón le incendió la capa y Alyn habría muerto quemado o engullido de no ser por la rápida reacción de Addam, quien apagó las llamas a tiempo mientras Bruma espantaba al dragón. Los otros 3 que se convirtieron en jinetes, además de Addam, fueron Ortiga, Hugh Martillo y Ulf el Blanco. La intención de Jacaerys era usarlos a todos para atacar la ciudad capital, Desembarco del Rey, pero antes de poder hacerlo supo que una flota de las ciudades Myr, Lys y Tyrosh se habían aliado al rey Aegon y estaban atacando por sorpresa tanto Marca Deriva como la flota Velaryon del Gaznate. Por tanto, el 5º día del año 130, Jacaerys, Addam, Ortiga, Hugh y Ulf cayeron con sus 5 dragones sobre los navíos enemigos, destruyéndolos a casi todos y haciendo huir al resto en lo que fue conocida como la Batalla del Gaznate, aunque por desgracia tanto el príncipe Jacaerys como su dragón perdieron la vida durante la misma. Después de la batalla, Addam se reunió con Corlys en privado, aunque no sabemos de qué hablaron. Por fortuna, la muerte de Jacaerys reactivó de nuevo a la reina Rhaenyra, de modo que, cuando no mucho después el príncipe Aemon y Ser Criston Cole partieron de Desembarco del Rey con un ejército para atacar a Daemon en Harrenhal, la reina, Addam, Daemon y el resto de sus jinetes de dragón rodearon el ejército enemigo y volaron hasta la capital, conquistándola en menos de un día y casi sin derramamiento de sangre. En aquella ocasión, mientras el resto de dragones descendían uno por uno y Rhaenyra tomaba el trono de hierro, Addam se quedó en el aire vigilando con Bruma, volando en torno a la muralla de la ciudad para que el aleteo de las amplias alas sirviese de advertencia de que cualquier desafío se cortaría con fuego. Durante los siguientes meses, Addam permaneció en Desembarco del Rey, y aunque la mayoría de seguidores de Rhaenyra recibieron títulos, premios o recompensas por su lealtad, Addam no, dado que después de haber sido nombrado caballero y heredero de los Velaryon, ya no había nada más a lo que pudiera aspirar. A mediados de año, con Ser Criston Cole muerto y el rey Aegon desaparecido, las únicas 2 amenazas que restaban a Rhaenyra eran Aemon en el norte y Daeron con un ejército de los Hightower en el sur, de modo que la reina decidió quedarse allí con sus 2 hijos y Addam para proteger la ciudad, mientras Daemon y Ortiga atacaban a Aemon y Ulf el Blanco y Hugh Martillo volaban contra Daeron. La mayoría de dragones que había en Desembarco del Rey habitaban en Pozo Dragón, un edificio enorme especialmente construido para que vivieran allí. Era una arraigada costumbre que al menos un jinete residiera en ese lugar para poder despegar en defensa de la ciudad llegado el caso, y como tanto Rhaenyra como sus hijos permanecieron en la Fortaleza Roja ejerciendo el gobierno, pues tal deber recayó sobre Addam, quien pasó las siguientes semanas en solitario de guardia permanente en Pozo Dragón. Desgraciadamente, cuando Ulf el Blanco y Hugh Martillo llegaron al sur, no solo no destruyeron el ejército de Daeron, sino que además se unieron a él, traicionando así a Rhaenyra. Al saberlo, varias voces en el consejo pusieron en duda la lealtad de Addam y Ortiga, dado que, igual que Ulf y Hugh, ellos eran bastardos criados como plebeyos, y cuando Mysaria confesó a Rhaenyra que Ortiga se acostaba con su esposo Daemon, Rhaenyra encolerizó, ordenó que mataran a Ortiga y, en el caso de Addam, aunque él siempre había sido leal y además nadie tenía ninguna prueba en su contra, la reina ordenó capturarle e interrogarle. Para que esto no ocurriera, Lord Corlys envió un mensaje a Addam para avisarlo de que venían a apresarlo, así que cuando los soldados llegaron a Pozo Dragón para arrestarlo, las puertas se abrieron de golpe y Bruma emprendió el vuelo con Addam sobre él, huyendo de la ciudad. Como consecuencia de todo ello, Lord Corlys fue encarcelado, Daemon y Ortiga se separaron, Daemon murió contra Aemon y Rhaenyra, que no supo gobernar, fue expulsada por la plebe, quienes mataron a su hijo Joffrey y a todos los dragones que había en la ciudad. La causa de la reina parecía perdida, porque además, en el sur, seguía el ejército de Daeron con Hugh Martillo y Ulf el Blanco de su lado, pero he aquí que Ser Addam Velaryon estaba decidido a demostrar que no todos los bastardos tenían por qué ser traidores. Voló lejos y deprisa, desde Desembarco del Rey hasta las tierras de los ríos, descendiendo a castillos grandes y pequeños, y aunque en esa zona todos los feudos habían pagado su precio en la guerra, Addam era incansable y de verbo ágil, de modo que consiguió reunir a 4000 hombres, el más notable de los cuales fue Lord Talion
de aguas dulces, a quien Adam convenció de unirse a él gracias a la amenazante presencia de su dragón. El ejército de Daeron lo superaba en número, pero hacía mucho que estaban detenidos, su disciplina se había vuelto laxa y los grandes señores estaban enfrentados entre sí, de modo que cuando Adam llegó encabezando a su hueste en medio de la noche, los cogió totalmente desprevenidos, y antes siquiera de que supieran que estaban siendo atacados, los hombres de Adam ya estaban entre ellos y los masacraban mientras salían de las tiendas y los pabellones. Hugh Martillo y el príncipe Daeron murieron en tierra antes de que pudieran hacer nada, mientras que Ulf el Blanco se pasó toda la batalla durmiendo la borrachera, de modo que Adam consiguió provocar grandes estragos entre sus enemigos sin que saliera nadie para retarlo. No obstante, el dragón de Hugh Martillo, Vermithor, que era el doble de grande que Bruma, se alzó volando aunque no tuviera jinete alguno, y como había sido herido por soldados que habían intentado matarlo mientras dormía, enseguida atacó a los recién llegados. Aunque en su fuero interno supiera que Bruma no podía rivalizar con él, Adam cayó sobre Vermithor para proteger a los hombres que le habían seguido a la batalla. Ambos dragones rodaron y se hirieron. Tesarion, el dragón del difunto príncipe Daeron, también se unió a la lucha. Los tres se despedazaron. Al final Bruma murió cuando Vermithor le clavó los dientes en el cuello y lo decapitó. A continuación, el propio Vermithor falleció, y un poco más tarde la malherida Tesarion fue rematada por un arquero. Adam fue hallado muerto junto a su dragón. Aunque con su sacrificio su ejército obtuvo la victoria, sobrevivió para contarlo y para seguir luchando por la causa de Rhaenyra. Al amanecer siguiente, abandonaron el campo transportando su cadáver destrozado, que había muerto como prueba de esa lealtad que las acciones de los dos traidores habían puesto en entredicho. Su osamenta descansó en el árbol de los cuervos durante 8 años, pero en el 138 su hermano Alyn, que heredó Marca de Riva en su lugar, se lo llevó a la isla y lo inhumó en La Quilla, su ciudad natal, en cuya tumba grabó una sola palabra como epitafio: leal, con ornamentadas letras apoyadas en las tallas de un hipocampo, el símbolo de su padre, y un ratón, el símbolo de su madre.